Hola, buenas tardes, bendiciones a todos, ¿cómo estamos por acá? Bienvenidos, todas esas hermosuras de esta escuela. Voy a borrar algo que tengo en la pizarra en lo que se van conectando todos los alumnos de la escuela. Recuerden que les había dicho que iba a estar a la 1:30 con ustedes, hora local de la Florida, que es donde yo me encuentro. Por aquí estoy transmitiendo un pedacito para saludarlos a todos aquí en la página Caridad Milardé. Déjenme borrar aquí un poquito en lo que ustedes se van conectando para comenzar. Les voy a poner aquí el asunto de la clase de hoy para que tengan una guía. Como yo se los había dejado, viste la clase pasada, de que hace como 2 o 3 días yo les expliqué de que íbamos a estar hablando. Y hoy les voy a poner aquí el asunto de la clase de hoy, que es, bueno, les voy a poner los temas de hoy. Específicamente vamos a estar hablando sobre los tipos de misas espirituales que existen. ¿Qué tipos de misas espirituales existen dentro del espiritismo cruzado, espiritismo criollo de nosotros allá en Cuba? Y otros tipos de misas que existen también, que se trabajan en el espiritismo cruzado, y también se trabajan en otros tipos de espiritismo. Vamos a seguir abordando algunos temas sobre el libro de oraciones espirituales. Vamos a hablar de algunas oraciones espirituales también que tengo ahí, que quiero también recomendarles, y algunos datos que quiero darles que dejamos pendientes en la clase pasada. Vamos a estar, otro de los temas también son en qué momentos se deben hacer las misas. En qué momento debemos hacer las misas. ¿Cuándo es el momento que debemos hacer las misas o qué tipo de misa lleva cada momento? ¿Ok? Y la importancia de las misas, vamos a estar abordando también hoy sobre ese tema. Y el último, existe una regla básica dentro del espiritismo. O sea, si dentro del espiritismo cruzado, el espiritismo criollo o dentro del espiritismo en general existe algún tipo de regla. Esos son los temas que vamos a estar abordando hoy. Entonces, lo primero que le voy a poner en el asunto de la clase es qué tipo de misas, los tipos de misas que existen, y a raíz de ahí vamos a estar entonces argumentando los demás temas, ¿ok? Entonces el asunto de la clase de hoy es tipos de misas espirituales. Tipos de misas espirituales que existen, ¿ok? Déjame ver si se van conectando por aquí todas aquellas personas de aquí de la escuela, que yo les había dicho que es domingo. Los domingos ustedes saben que son las clases, pero por algunas razones de complicaciones no pude el domingo ni pude ayer martes. Entonces hoy miércoles estoy aquí con ustedes con mucho amor y mucho cariño para comenzar nuestra clase número 4 del mes de marzo, la cuarta y la última clase de este mes. Ya después nos volvemos a encontrar en la primera clase del mes de abril. Después les voy a dejar el día y la hora, pero debe ser la próxima semana, ¿ok? Así que vamos a esperar a que se conecte un poquito más de alumnos. De todos modos, muchos de ustedes no ven la clase en vivo porque están trabajando o haciendo algún tipo de actividades personales, y luego se conectan. Hay quien la puede ver en vivo y hay quien la ve después en otro momento, ¿ok? Bien, vamos a comenzar. ¿Cuáles son los tipos de misas que existen? Yo estoy haciendo la clase por aquí normalmente por la escuela, como siempre lo hago, y abrí aquí la plataforma Caridad Milardé, la Corona para el Mundo, para dejar siempre un saludo a todas las personas que me siguen y desearles un feliz miércoles, una feliz Semana Santa, que todo les fluya, que haya mucho amor, mucha armonía y mucha alegría en la vida de todos ustedes, ¿ok? Y de paso les estoy informando que no me he estado conectando porque, bueno, también tengo algunos asuntos pendientes. Ayer estuve todo el día ocupada aquí en la casa y hoy tengo mi clase por acá.
Déjame ver si alguien por aquí ya están conectados, si tengo algún comentario. Sí, tengo unas cuantas personas conectadas. Buenas tardes, saludos y bendiciones. Buenas tardes, mi corazón. Virginia, bendiciones. Angie, bendiciones a todos los presentes. Ya empezaron a entrar un poco más de alumnos, qué bueno. Bien, pongan atención, porque ahí en la pizarra les dejé el asunto de la clase hoy, tipos de misas espirituales. ¿Cuáles son los tipos de misas que existen dentro del espiritismo cruzado? Nosotros, los criollos, los afrocubanos, las personas que tenemos esta tradición religiosa, ¿cuáles son los tipos de misas que existen dentro de nuestras tradiciones, dentro de nuestro espiritismo, la parte espiritual de nosotros, los afrocubanos, los criollos, los cubanos? Porque ustedes saben que en muchos lugares del mundo existe, de hecho el espiritismo no nació en Cuba, se los expliqué en otras clases. El espiritismo realmente no viene de allí. Entonces, con esto quiero aclarar a todas las personas que me ven y sobre todas las cosas a los alumnos de la escuela que el espiritismo de nosotros es algo que se creó en Cuba. ¿Ok? Como bien les dije en una de las clases, que el espiritismo no es una religión, el espiritismo es una doctrina. Y hay una pregunta aquí que dice, que es la última: ¿existen reglas básicas en el espiritismo? Por eso les voy a hablar hoy, porque tenemos que partir, que es la última, pero vamos a partir de que como el espiritismo no es una religión, ni el espiritismo es un culto, el espiritismo es una doctrina. Por tanto y demás, a través de eso les voy a responder si existen reglas básicas o no existen reglas dentro del espiritismo. Porque hoy en día todo el mundo quiere hacer valer su verdad. Porque si tú te montaste así, porque si aquel se montaba, porque aquel no está montado, porque este lo que dice no está bien, porque el vaso lo puso en la esquina, porque el vaso va aquí, porque el vaso va allá. Hoy les voy a dejar claramente explicado aquí en nuestra escuela ese punto sobre todas las cosas. El por qué no podemos decir que esto no se puede hacer ni esto aquello, porque lo hice así, yo no lo hago así, porque lo que tú haces está mal, lo que yo hago está bien. El espiritismo tenemos que partir de que es un misterio, de que es algo que nosotros experimentamos y que cada quien tiene sus propias vivencias y experiencias. A raíz de ahí, entonces vamos a profundizar ese tema. ¿Okay? Pero bueno, es el último tema que traigo en la clase de hoy. Por aquí estoy ahora trabajando y a la vez viendo tu directa. Gracias, mi amor. Les mando un besito a todos. Voy a cerrar por aquí porque ya voy a comenzar la clasecita. Que tengan lindo día, que Dios los bendiga y que todo lo lindo de este mundo me los acompañe.